Ahora escribiremos el código en el IDE y comprobarás si estos 3 LEDs prenden y apagan con las instrucciones que le indicará el Arduino. Para ello, te mostraremos un código simple que prende y apaga los LEDs, con todas las variables y sentencias a ocupar. Esto deberás teclearlo en un archivo nuevo en el IDE. Escribiremos el código para que prendan los 10 LEDs. Tecleamos un encabezado indicando el nombre del programa y lo que hace. Recuerda que esto se realiza con diagonal asterisco al principio y asterisco diagonal al final para indicar que es un comentario y no parte del programa. Declararemos 2 elementos o variables a utilizar. El primero es un arreglo llamado LED, constituido por los números enteros que se encuentran dentro de las llaves. Las llaves se usan para agrupar valores de arreglos. Para terminar, se escribe punto y coma. Como se mencionó anteriormente, en este lenguaje de programación, todas las sentencias deben terminar con punto y coma, y cuando se requiere agrupar un conjunto de sentencias, se hace también con llaves. Un ejemplo es cuando se escribe una rutina completa, también conocida como función, o bien para agrupar las sentencias que se realizan dentro de una estructura if o una estructura for. Y después de la llave de cierre no se escribe punto y coma. El segundo es una variable tipo entero, llamada tiempo red, a la que asignaremos un valor de 400. Esta variable se utilizará más adelante para el funcionamiento de otra sentencia llamada delay. Una vez declaradas las variables, comenzaremos a teclear las instrucciones que le enviaremos a la tarjeta Arduino. Estas instrucciones comienzan con la declaración de una función. En nuestro caso, utilizaremos la función setup, paréntesis que abre y cierra. Recuerda que la palabra que le antecede, void, indica que la función es llamada para que se ejecute, pero no devolverá información alguna. La función setup se escribe una vez al principio del programa y sirve para configurar el funcionamiento de la tarjeta Arduino, es decir, para establecer si sus terminales se usarán como entradas o salidas digitales, entre muchas otras opciones. Después de la declaración de la función, debe ir una llave que abre y otra que cierra. Dentro de esas llaves se escribirán los detalles de configuración de la tarjeta Arduino. Primero escribiremos la sentencia llamada pinMode, que configura el pin de la tarjeta Arduino, especificando dentro de los paréntesis que se comportará como una entrada o salida digital. En este caso, output implica que se le está indicando comportarse como una salida digital, es decir, se habilita el pin para enviar un voltaje bajo, tierra o 0 voltios, o uno alto, 5 voltios. Repetimos la sentencia para cada uno de los LEDs del 1 al 9. Para agilizar la escritura, puedes copiar la primera sentencia y después pegarla en los otros renglones y cambiar únicamente el número del LED. Posteriormente, declaramos otra función llamada loop. Esta función hace bucles, ciclos, de forma repetitiva. Le permite al programa ejecutar las sentencias que se encuentran en ella de forma ininterrumpida en tanto esté energizada la tarjeta. Las sentencias que escribiremos entre las llaves después del encabezado de la función las dividiremos en 2 partes para su explicación. En la primera de ellas vemos a la sentencia digital write. Esta sentencia envía a la terminal especificada un valor alto, high. Esto hará que el LED prenda. Dicha sentencia debes repetirla con los LEDs del 1 al 9. Posteriormente, escribimos la sentencia delay. Esta sentencia hace una pausa en la ejecución del programa por el valor de tiempo especificado dentro de los paréntesis. Como recordarás al principio, en la declaración de variables le indicamos que tenía el valor de 400. Este valor corresponde a milisegundos y se refiere a que el programa enciende los LEDs. Posteriormente hace una pausa de 400 milisegundos para luego realizar las siguientes sentencias. Esto implica que los LEDs quedarán encendidos durante ese tiempo. Para las siguientes sentencias también se emplea digital write con los 10 LEDs,
pero en este caso se le indica a la terminal especificada que envíe un valor bajo, low, esto es, que apague el LED. Al final de estas sentencias escribimos otro delay llamando nuevamente a la variable tiempo red, que sabemos vale 400 milisegundos, lapso durante el cual mantendrá apagados a los LEDs. Finalmente se cierra la llave de la función loop. Ya que escribiste el código, guarda el archivo en tu carpeta curso de Arduino, con el nombre que te sugerimos, alto simple. Con los 3 LEDs correctamente colocados, conecta el Arduino a tu computadora, identifica el puerto al cual está conectado y carga el programa a la tarjeta para que lo veas funcionar. Observarás que se prenden todos los LEDs, en nuestro caso 3, durante 0.4 segundos y luego se apagan por otros 0.4 segundos, lo cual se repite cíclicamente. Antes de continuar, deberás completar la conexión de los LEDs faltantes. Ahora te mostraremos un código modificado que realiza lo mismo que el anterior, es decir, prende y apaga los LEDs. La diferencia es que aquí son menos líneas de códigos, pues utilizaremos el elemento denominado en programación estructura de control. ¿Recuerdas que en el programa anterior, para poder encender los 10 LEDs, tuviste que escribir una sentencia por cada LED? Al utilizar una estructura, solo escribiremos una sentencia, la cual encenderá y apagará los 10 LEDs. Como podrás darte cuenta, las estructuras nos sirven para simplificar líneas de código. Al empezar, declaramos un encabezado escribiendo el nombre del programa. Declaramos las variables que se utilizarán a lo largo del programa, 5 variables tipo entero. Nuevamente se utiliza la función setup. Dentro del cuerpo de la función, que inicia con una llave que abre, escribimos la sentencia pinMode. Esta configura al pin especificado dentro de los paréntesis a comportarse como una entrada digital. Escribimos bot, que fue una variable tipo entera declarada al inicio del programa. Lo que escribimos a continuación es la estructura de control denominada for. Su sintaxis es de la siguiente manera. Primero la palabra for, luego se abre un paréntesis, se escriben 3 partes que componen la cabecera de la sentencia for: inicialización, condición e incremento, y se cierra el paréntesis. Se utiliza para repetir un bloque de sentencias encerradas entre llaves. Por lo general, se utiliza un contador para incrementar y terminar el ciclo. La estructura for es útil para operaciones repetitivas y se usa a menudo en combinación con arreglos para operar en los conjuntos de datos o pines. Dentro de esta estructura, escribimos la sentencia pinMode, que configura el pin especificado, este pin, a comportarse como una salida digital y se cierra la llave. Para concluir, se teclea la llave de cierre del setup. Ahora declaramos la función loop, que como ya comentamos anteriormente, realiza ciclos de sentencias en forma repetitiva, controlando activamente a la placa Arduino. Dentro de las llaves de esta función, escribimos la palabra boolean. Un booleano tiene uno de 2 valores, verdadero o falso, alto, high o bajo, low, 1 o 0. A la variable booleana la denominamos bot-alto y le asignamos con el signo de igual el resultado de la sentencia digitalRead bot. Esta sentencia lee el valor de un pin digital especificado. En este caso, se hace referencia a la variable bot que declaramos al inicio del programa como el pin 2. También dentro de esta función loop, escribimos las estructuras de control de decisión if. Esta estructura hace lo siguiente. Si el valor entre paréntesis es alto, se ejecutan las sentencias entre llaves. Dentro de las llaves del if se encuentra una estructura de control for que ya explicamos anteriormente. En este caso se inicializa con la variable este pin en 0. Posteriormente se ejecuta la sentencia que sigue dentro de las llaves, que es digitalWrite, la cual manda una señal alta al pin especificado. Compara si la variable este pin es menor que num LEDs y si esta condición se cumple,
entonces incrementa la variable este pin en una unidad, y cuando la condición no se cumpla, se sale de la estructura. De esta manera se encenderán todos los LEDs. Luego, el programa ejecuta la sentencia delay, que como recordarás hace una pausa en el programa por el tiempo en milisegundos, especificado como variable, durante el cual quedarán todos los LEDs encendidos. Seguido de esta se encuentra otra estructura for, la cual realiza un proceso similar al for explicado anteriormente, con la diferencia que ahora apaga todos los LEDs. Finalmente, se ejecuta una nueva sentencia delay, la cual hará que todos los LEDs queden apagados durante el tiempo establecido por tiempo red, y se cierran las llaves de la estructura if. Ahora, si la estructura if no se hubiera cumplido, se saltaría a la sentencia siguiente a la llave de cierre. Como no existe ninguna otra sentencia, entonces la función loop termina, por lo que se vuelven a realizar reiteradamente todas sus sentencias. Para indicar el término de la función, se cierra la llave correspondiente. Guarda este archivo con el nombre de rutina de alto estructuras, porque lo necesitarás más adelante.